Excelente día para todo programador. Previamente habíamos revisado cómo un conjunto de operaciones que estaban en el tenor de la programación modular y un struct, esto era un struct, se convirtieron en la especificación de una clase bajo el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces la información queda en el ámbito privado y la única manera de acceder a la información es mediante los métodos que están en el ámbito público. Esto ya aplicando los principios de la programación orientada a objetos a nuestra estructura de datos. Teníamos ya todo bien, ya vimos un objeto de tipo lista que representaba la lista de ingresos y que utilizábamos obviamente las operaciones para poder agregar elementos, listar los elementos o eliminarlos. Estábamos utilizando ese objeto sabiamente. Sin embargo, aquí la pretensión en este video es hacer a esta lista libre de fallas, que ya esté programada a prueba de fallas. ¿A qué me refiero con una prueba de fallas? Tú aquí estás supuestamente programando bien, ¿verdad? Pero pues tú eres el programador de este archivo, el main, y eres el programador de lista.h. Estás programando ambas partes, pero ¿qué pasa si un programador se encarga de este archivo de biblioteca y otro programador se encarga de este otro? Juntos ya sabemos que si no lo hacen bien los dos, pues hay problemas, pero tú deberías de concebir toda estructura de datos como autosuficiente, porque es un mini mundo que debe de estar bien hecho. ¿Qué pasa si nosotros insertáramos indefinidamente elementos en la lista de ingresos? Nosotros tenemos aquí en tipos y constantes especificado el máximo de elementos y este archivo depende de tipos y constantes, entonces tiene un tamaño de 3. ¿Qué pasa si te la pasas indefinidamente insertando? Pues en algún momento te sales de los límites del arreglo. Esta clase podría protegerse a sí misma y evitar que tronara, entre otras cosas. Vamos a revisar que todo quede perfectamente validado. Entonces, vamos a ver aquí. Hoy es sábado 5 de septiembre de 2020 y comenzamos. Entonces, vamos a hacer revisión sobre cada una de las operaciones aquí que tenemos en la TDA lista. El constructor está bien especificado, se inicializa el campo último, no necesitas hacer nada con el conjunto de elementos, ¿verdad? Aquí lo tenemos de tamaño 3. Podríamos ya empezar a independizar ese archivo. Cada archivo .h, cada archivo biblioteca debería de ser independiente y autosuficiente. Estamos caminando en ese sentido. Entonces nos vamos a llevar estas dos constantes, que fue buena idea ponerlas aquí en su momento para una explicación, pero ahora vamos a darle independencia a esta estructura de datos lista. Entonces, si tiene un tamaño de 3 elementos, pues vamos a tener esta constante especificada aquí, y como este es un elemento que se construye cuando la lista se construye, pues esto ya está bien, no necesitamos hacer nada al respecto en el constructor de esta lista, porque ya se construye este arreglo de elementos y no necesitas quitarle la basura a ese arreglo. Simplemente si el campo último indica que la última celda escrita es la -1, pues no tenemos elementos, es una lista que está vacía, ¿verdad? Ahora, la operación primero de lista. Esta forma, que en el video anterior solamente lo cambiamos a su forma orientada a objetos, si te fijas no tiene sentido ya. Tenía sentido que le pusiéramos aquí esta implementación, esta pregunta, cuando recibíamos la estructura de datos. Recuerdas que aquí recibíamos de tipo lista, ¿verdad? Por referencia recibíamos una lista y esa lista le preguntábamos si estaba vacía o le hacemos estas preguntas porque no podíamos pues simplemente recibir el parámetro y no usarlo. Eso cuando era la forma en programación modular.
Entonces ahora, como ya es un método que es parte de la lista, pues siempre el primer elemento de la lista sería 0 si lo meditas. Siempre si la lista tiene elementos, pues el primer elemento que tú podrías obtener estaría en el índice 0, ¿cierto? Aquí estaría el primer elemento. Y si la lista está vacía, pues último más 1, menos 1 más 1, pues me va a dar 0. Entonces nosotros ya podríamos eliminar esto de aquí de una buena vez y dejarla completamente bien hecha a esta media lista. La hemos estado construyendo poquito a poquito y estamos viendo cómo terminar de refinarla. Ahora, la siguiente posición, bueno, vamos a ver esto cuando recorramos la lista. Vamos a ver esto en un momento posterior. Anterior, lo vamos a ver posteriormente. Vamos a hablar, ¿qué te parece?, de el inserta. El inserta está contemplando que si le das una P posición que esté entre 0 y último más 1, pues podrías insertar. Bueno, si tenemos aquí nuestra lista de ingresos, pues estarás consciente que el campo último vale menos 1 cuando está vacía. Y que si tú insertas en esta lista, pues el campo último, el atributo ya no es un campo de un registro, ya es un atributo. El atributo último lo incrementarías para escribir aquí un ingreso, ¿cierto? Entonces último se quedaría con el valor 0 y aquí la lista de ingresos guardarías tú un 10,000 en la posición 0. Así funciona el inserta. Entonces si me das la P posición 1, pues también cumples con este rango, ¿verdad? También cumplirías con este rango. Si me das el 1, pues 1 es mayor o igual a 0 y 1 es menor o igual a último más 1, ¿verdad? Último más 1 sería 0 más 1, 1, ¿verdad? Y entonces que si la P posición, digamos que me das la posición 1, ¿verdad? Y pues esa P posición es último más 1, pues entonces también se acepta, ¿verdad? Para insertar en fin de lista, ¿recuerdas? Y entonces, bueno, antes de insertar el 20,000, incrementabas el campo, el atributo último, y entonces aquí el 20,000 se guardaba en el índice 1, ¿verdad? Y nuevamente, si tú me dabas P posición 2, tu intención es insertar aquí, pues la P posición 2 menor o igual a último más 1, último más 1, 1 más 1 es 2, y pues también podías insertar aquí, ¿verdad? 30,000, ahí está. Otra vez, primero se incrementa el campo último y luego se escribe aquí, ¿verdad? Así es como funciona este algoritmo, ¿cierto? ¿Qué pasa si la lista ya está llena? Ya está llena, ¿verdad? Mira aquí, en registrar ingreso le he eliminado la validación, la pregunta, a ver si no está llena. El programador de esta aplicación, el programador de este main, estaría haciendo muy mal en hacer esto indefinidamente porque es un arreglo que tiene un tamaño límite definido. Entonces, aquí ¿qué va a suceder? Que si lo ejecutamos 4 veces esta operación, estaríamos escribiendo fuera de los límites del arreglo, porque si tú insertaras en fin de lista, ¿qué nos regresa a fin de lista? ¿Recuerdas? Último más 1. Último más 1, ¿dónde está fin de lista? Para que lo corroboremos aquí, último más 1. Entonces, último vale 2, más 1 sería 3. Intentarías insertar en el índice 3. Y aquí la operación de inserta, aquí está inserta, si recibieras P posición 3, pues 3 es mayor o igual a 0 y 3 es menor o igual a último más 1. 3, que sería este lugar, contra último más 1, menor o igual a último más 1, o sea, 3 menor o igual a 3, pues sería correcto esta validación. Bueno, cumplirías con la validación, pues, y pasarías a hacer esto. Y entonces intentarías guardar en el índice 3, ¿verdad? Eso no debería de suceder, así es que a este inserta le hace falta algo. Curiosamente, si tú guardas y compilas este programa y lo ejecutas,
suponiendo que no has visto otros videos donde he platicado acerca de desbordamiento de arreglos, pues si yo doy alta a un ingreso, un 10,000, alta, un 20,000, alta, un 30,000, ¿verdad? Listo mis ingresos y ahí yo tengo 3 ingresos. Le doy alta y le digo guarda un 40,000. Este segmentation fault no aparecería en Windows. Entonces ahí cuidado con no proteger una estructura de datos. La podríamos haber hecho esa implementación en la forma estructurada, pero a la fecha de este video, pues la forma estructurada no le hice esa validación. No pensé en hacerla completa para la forma estructurada, pero ya lo estamos haciendo aquí en la forma orientada a objetos, siguiendo pues esta secuencia como lo estamos viendo. Entonces aquí vamos a ponerle esa validación que necesitamos. P no nada más tiene que ser menor o igual a último más 1, sino que la P posición, necesitamos otro AND, tiene que ser menor a max elementos, ¿cierto? Si max elementos es 3, entonces esta P posición no puede exceder el 2, ¿sí? O sea, la P nunca debe de ser 3, porque si la P posición me das 3, pues aquí se va a escribir por fuera de los límites del arreglo. Ese 40,000 por fuera de los límites del arreglo es detectado aquí por el sistema operativo Linux y entonces detiene la ejecución del programa. Es posible que en Windows no se detenga la ejecución del programa y ya estarías corrompiendo la memoria de trabajo de tu aplicación y luego ocurrirían bugs en lugares inesperados y dirías, pero ¿por qué está pasando esto? Y es culpa de otro módulo de tu programa, ¿verdad? Entonces, incorporándole aquí esta validación, pues ya no ocurriría, ¿verdad? Ya estamos revisando si quieres insertar un elemento en cierta posición, pues ese elemento tiene que estar dentro del rango, ¿verdad? Dices, no, pues ya no se corrompería el arreglo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los elementos? ¿Qué pasa con este algoritmo? ¿Qué pasa con estas preguntas? Ahora imagínate que no me das una P posición no válida, sino que yo ya tengo estos de aquí y me dieras la P posición 0, que siempre insertaras en la P posición 0. Esto pues acá siempre estamos insertando en fin de lista, pero si quisiéramos insertar en primero de lista por algún motivo, entonces siempre estaríamos dando la posición 0 para insertar, ¿verdad? Y si hiciéramos esto en esta operación, pues estarían insertando el más reciente en la posición 0 y desplazando a los demás, ¿verdad? Entonces estamos hablando de jugar, ¿verdad? ¿Qué tal si tenemos las condiciones iniciales de esta manera y entonces estamos insertando en primero de lista y primero de lista y primero de lista? Siempre, siempre, siempre. Entonces, la primera vez que yo inserto, ¿verdad? El algoritmo de inserta incrementa el valor del atributo último y entonces aquí se guardaría el 10,000, ¿verdad? Si ejecutas otro inserta, aquí lo que sucedería en el algoritmo es de que va a pasar la validación porque siempre le das la P posición 0 y 0 siempre va a ser mayor o igual a 0 y se van a recorrer los elementos, ¿verdad? El campo último, ¿verdad? El campo último se está incrementando hasta el final. El atributo último se incrementa siempre hasta el final porque primero hacemos el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, aquí con primero el desplazamiento, pues estamos hablando de último más 1, ¿verdad? Aquí tenemos el último más al final, así te lo expliqué, pero si te fijas, si la I está recibiendo último más 1 y aquí estamos haciendo último más, ¿verdad? Quizás podemos optimizar también el diseño de esto, ¿verdad? Estamos viéndole los últimos pulimientos. Entonces tú podrías incrementar el campo último, como lo vimos. Incrementas el campo último y como ya está incrementado, pues entonces tú podrías pensar en
en ya utilizarlo aquí y ya no necesitarías hacerlo acá. Pero ojo, incrementar el campo último y que resulte que me das una P posición que fuera la 3, que está fuera de rango, tú ya incrementaste el atributo último antes de estar segura de que esto está bien. Entonces no podemos incrementar el campo último ahí en este punto porque hacemos una validación que condiciona entrar, pero sí podríamos, si ya entramos, incrementar el campo último aquí con notación prefija, o sea que primero se incrementaría y luego utilizaríamos eso para la i y ya no necesitaríamos hacer este último más en este lugar. A ver qué tal te parece esto. Ya tenemos la validación bien hecha para poder entrar. Aquí incrementamos el campo último, el atributo último, ¿verdad? Lo incrementamos a 0 y entonces pondremos el 10.000 aquí, ¿verdad? Y si luego damos posición 0 otra vez y le damos un 20.000, pues entonces se incrementaría el campo último, se recorrerían los elementos como ya lo hemos platicado, ¿verdad? Entonces incremento el atributo último, es un objeto, y entonces se hace el recorrido de elementos y se colocaría aquí el 20.000, ¿cierto? Y otra vez le das la P posición 0 y le das un 30.000, pasa la validación, incrementas el atributo último a 2, ¿verdad? Y entonces el recorrido hace que queden las cosas así y que aquí termines depositando el 30.000, ¿verdad? ¿Qué pasa si otra vez le das P posición 0? P posición 0 es mayor o igual a 0. Y esa 0 es menor o igual que el último más 1. Siempre va a ser menor o igual que el último más 1, ¿verdad? En este caso el 0, pues. Y va a cumplir con el rango, entonces va a entrar. Pero ya no cabe. Ya no cabe. Ya no cabe ese dato aquí. Ya la tenemos llena la lista. Entonces, si ya no cabe, pues ¿qué hacemos? No podemos simplemente estar preguntando esto, ¿verdad? Para la validación del rango así tan sencillo, ¿verdad? Esto lo necesitamos siempre porque puede ser que la lista no esté llena. Aquí para no salirnos del rango, aquí para no salirnos del rango, pero nos hace falta otra pregunta para que se proteja la estructura de datos a sí misma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hace falta? Nos hace falta una pregunta que indique a ver si de casualidad no está llena. Podríamos poner la pregunta aquí al final. Y no es cierto que está llena, ¿verdad? Si no está llena, pues entonces ahora sí podríamos pasar, ¿verdad? En donde alguna de estas condiciones no se cumpliera, pues entonces definitivamente pues esto no se ejecutaría. ¿Y qué hacemos en caso contrario? Dirás, pues si me pidieron insertar algo que no puedo insertar, puedo quedarme callado y simplemente no entregar. Me piden insertar, pues están haciendo algo mal, ¿verdad? Es posible que tú pudieras optar por otra implementación, que tú tuvieras un else, ¿verdad? Y entonces hacer algo con este else. ¿Qué podríamos hacer con ese else? Bueno, pues esto es un procedimiento que podría ser una función. Ya estamos en programación orientada a objetos y así es que podríamos en C++ escribir el tipo de dato bool y si sí pude insertar, entonces return to, porque sí pude insertar, y cuando no, pues un return false, porque no pude insertar. Si alguien intenta insertar y si se pudo insertar, pues retornará true. Cuando intento insertar y ya no pude insertar, retornaré un false. La estructura de datos se protege a sí misma. ¿Te fijas? La estructura de datos se protege a sí misma y le hace saber a quien la use, si quien la use hace algo con el valor de retorno, le hace saber si todo estuvo bien o si de plano algo estuvo mal. ¿Sale? Entonces, aquí ya está protegida la operación inserta
Y entonces aquí podremos estar haciéndole varios insertas y en algún momento pues ya no va a insertar, pero tampoco se va a cometer un error, ¿verdad? En cuanto a el desbordamiento de los límites del arreglo, que estuviera haciendo algo como eso. No deberíamos, ¿verdad? Porque sin esta validación de esta llena, pues intentaría copiar esto para acá y luego aquí poner el 40,000, pero ni siquiera llegaría a hacer eso, ¿verdad? Ni siquiera alcanzaría a poner el 40,000 porque en cuanto pusiera el 10,000 en este lugar, tronaría, ¿verdad? Entonces, aquí esta pregunta pues es necesaria para que el usuario de la aplicación pues reciba un mensaje amable, pero también por algún motivo podrías tener este diseño y tener pues una pregunta, ¿verdad? Tener la pregunta en este punto y aquí decir que insertas en fin de lista, ¿verdad? Y entonces aquí cierras esta pregunta y si es cierto que sí se hizo, ¿verdad? Pues entonces puedes poner un mensaje, poner un mensajito, ¿verdad? Un mensajito amable lo podrías poner aquí. Y si no se pudo, pues entonces dices no hay más espacio para captura de ingresos. Lamentablemente, pues le estás dejando al usuario que esté capturando algo que termina no siendo posible guardar, ¿verdad? Aquí tú podrías decir ingreso almacenado correctamente, ¿verdad? Entonces le das un mensajito amable diciendo que fue almacenado y pues esta implementación nos servirá para cuando te platique acerca de las estructuras de la estructura de datos lista dinámica. Una estructura de datos dinámica te permitiría no tener la necesidad de preguntar que si está llena, porque nunca se llenaría si utiliza memoria dinámica, nunca se llenaría entre comillas, porque la memoria se te puede acabar, pero para fines de una aplicación pues no tan grande, pues no se llenaría. No se llenaría, no se acabaría los 4 GB de RAM u 8 GB de RAM que tú tuvieras de memoria de trabajo, no se los acabaría. Entonces dejarías de preguntar acerca de que si está llena y podrías estar haciendo, deja quitar esto, podrías estar haciendo esto de esta manera. Y eso de que no hay más espacio para captura de ingresos, pues solamente mostrarías este mensaje cuando en tus validaciones preguntarás acerca de que si se acabó la memoria, pues si ya se acabó la memoria, pues entonces muestras este mensaje, pero porque ya se acabó la memoria. Solo que aún que se acabara la memoria, habría algo que hacer al respecto y eso más avanzado todavía lo estarías viendo cuando se manipularan las estructuras de datos en la memoria secundaria. En disco duro podríamos trasladar la memoria principal de mis estructuras de datos hacia el medio secundario, hacia un archivo de datos, y entonces técnicamente la memoria nunca se te acabaría porque que se te acabe el disco duro sería algo catastrófico, pero un administrador de sistemas se estaría dando cuenta acerca de ello, ¿verdad? Entonces estamos haciendo el pulimiento de esta estructura de datos y por lo pronto pues tenemos esta situación en este tono, en el que la dejamos con esta forma que es para una posible implementación posterior. Y acá tendríamos todavía pendientes de revisar las otras operaciones. Vamos a terminar de hacer eso. Aquí, bueno, aquí esto de preguntar que si está llena, ya lo podríamos eliminar, esa pregunta, para dejarlo de esta manera. No estarías escaneando y en balde, pero vamos a pensar en dejarlo de esta manera. El eliminar un ingreso, estamos preguntando que si está vacía. El que tú le pidieras a una lista eliminar un elemento que no tiene, que listara los elementos sin que hubieran, pues es posible
que quisieras listar los elementos y no hay nada. Y por aquí decir elemento a remover, pues ¿cuál elemento a remover? O sea, ya desde aquí esta aplicación no está funcionando, no estaría funcionando adecuadamente, no tendrías una p-posición que pudieras eliminar, pero podríamos revisar el suprime. En el suprime, los diferentes casos, si tú me das una p-posición que está dentro del rango, ¿verdad? Entonces puedo suprimir. Se supone que nunca sucedería que tuvieras elementos fuera de este rango, ¿verdad? Como los hubieras almacenado, nunca tendrás elementos fuera de ese rango. Y entonces el p-posición pues tiene que estar entre el 0 y el último, o sea, entre el índice 0 y el que fuera el último, o sea, aquí. O sea que siempre me estarías dando una p-posición que debería de ser válida, porque la p-posición la debes obtener a través de las operaciones, ¿verdad? De la TDA lista. Solamente estas operaciones entregan una p-posición. Entonces aquí esa p-posición que tú recibieras, entre comillas, siempre debería de ser válida, pero como es basado en índices de arreglo y este tipo de dato posición pues está tipificado como tipo int, tú podrías recibir un valor que no fuera uno dentro del rango, y es por eso que se hace esta validación. Si yo recibiera una p-posición que no está en el rango, pues simplemente no suprimo. Si tú quisieras decirle al usuario que se suprimió el elemento tras la operación suprime, pues tú puedes ponerle aquí que sea de tipo booleano y retornar un true cuando sí eliminó. Si tú utilizas bien la estructura de datos, pues siempre te regresaría un true. Donde alguien no utilizara correctamente la estructura de datos, pues entonces le retornarían un false, ¿verdad? Return false. ¿Por qué estoy poniéndolos aquí como tipo de datos retorno? Porque tú deberías evitar lo más posible tener subrutinas que fueran de tipo procedimiento dentro de una clase. Deberían de ser de tipo función la mayoría de ellas, ¿verdad? Aquí no suprimo una posición no válida, ¿verdad? No suprimí, pues aquí dije return false, no suprimí, ¿verdad? Y ya está contemplado, ya está pulido ¿verdad? Ya está el de eliminar. El de listar está utilizando a primero, está utilizando a fin, está utilizando a siguiente. Y pues estas operaciones, primero ya la habíamos reducido, fin no se puede reducir más, siguiente, se supone que siempre me darías una p-posición adecuada y que si estabas dentro del rango te doy un p+1, ¿verdad? Y aquí dice elemento no existe. Este elemento no existe lo utilizamos para describir que regresábamos algo, pero podríamos siempre estar entregando una p-posición que fuera válida. Por ejemplo, aquí, si me das la p-posición que es fin de lista, por ejemplo, pues te regreso fin de lista. O sea, no hay siguiente de fin de lista, te puedo regresar la misma p. Si estoy antes de fin de lista, pues entonces te regreso p+1. Porque si la p que tú me das es esta posición, pues es válido que yo te entregue índice 3 como siguiente posición, porque eso sería comparable contra fin de lista, como ya lo hemos platicado en videos anteriores. Entonces, haciendo esto aquí y acá, también para el anterior de una posición que no tiene anterior, pues si la p era mayor que 0, pues retornabas p-1. Si me das otra p que no está en el rango, puedo regresar la misma p. O sea que si ya estoy en la posición primera de la lista, en la posición 0, pues entonces no doy el anterior de la posición 0, no retorno p-1. ¿Sí? Si aquí me das p0, pues va a fallar esta validación y va a retornar posición 0. Y nos podemos deshacer de este elemento también. Ya veremos cómo hacerle para cambiar esta situación de que no fuera nada más de tamaño 3, que pudiéramos darle otro tamaño, ya lo platicaremos. Estamos dejando la TDA lista así de peluche, dejarla muy bien. Entonces, fin, siguiente, anterior, ¿verdad? Localizar un elemento, ya estaba
aquí la programación para buscar el elemento que fuera, y si no, retornabas fin de lista, si te acuerdas cuando vimos eso. El inserta ya lo hicimos, el suprime ya lo dejamos bien, está llena, no hay nada que modificar, está vacía, dame la cuenta de elementos, recuperar un elemento, este es el último ya para acabar. Mira nada más esto. Imagínate que me das una p posición con números enteros, porque el programador que utilizara esto lo hiciera mal, que no me entregara una p posición otorgada por estas operaciones, que me entregara otra p posición, por ejemplo, que me entregara fin de lista, porque sí, podrías invocar este método y te entregaría fin de lista posición 3. Entonces, ¿qué recuperas de aquí? Pues no se puede, ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? Aquí, si la p que tú entregas está entre el 0 y el último elemento, o sea que si está entre este y este último elemento, el último es el 2, entonces es posible recuperar, ¿verdad? Aquí estamos creando una variable, elemento erróneo, que si tipo elemento aquí lo tenemos como un struct, pues estaría regresando un struct vacío, ¿verdad? Estaría regresando un struct vacío. Sin embargo, si esto lo llegáramos a pensar como una class, y que esa class en la programación orientada a objetos tuvieras en el ámbito público un constructor ingreso, por ejemplo, que tuvieras un constructor que recibiera parámetros float, monto, string, mes, y que tú le pusieras implementación a esto, pues curiosamente, si compilas este main, pues no compila. Aquí no compila. ¿Y no compila por qué? Pues no compila para empezar, porque aquí está pidiendo crear elementos, ¿verdad? Está pidiendo crear los elementos de ya. O sea, tener todo un arreglo de objetos que tienen constructor. Y dices, chin, ¿y ahora qué hago? Ah, te lo platicaré en otro video. Por lo pronto lo dejamos con un struct aquí. Pero quisiéramos dejar la implementación de acá sin necesitar eso. Si te fijas, aquí tú lo puedes mapear. Si pensáramos en que eso fuera un objeto, una class de tipo ingreso, entonces si tiene un constructor con parámetros, aquí lo estás viendo claramente. No se puede, ¿verdad? No se puede construir un objeto si no tiene un constructor sin parámetros. Y si tú le pusiste acá un constructor con parámetros, lo vuelves class y le pones un constructor con parámetros, pues ya no jaló. Entonces, desde ahorita lo estamos viendo esta situación, regresar elemento erróneo. Si me das una p posición que no es la correcta, ¿qué tal si te entrego elementos en la posición 0? Te entrego un elemento que yo tuviera, lo que tuviera en el índice 0. Y entonces me libero de esa variable. Aquí yo lo compilo para ver que estuviera bien. Aquí yo declaré estas operaciones como booleanas y pues hay que hacer un match con estas operaciones. Bool también y bool. Aquí ya estuvo. Se compiló, 0 errores y 0 advertencias. ¿Sí? Y ya nuestra implementación de la tedialista, aquí la puedes ver, ya quedó con todos los pormenores arreglados. ¿Sí? Todos los pormenores, no importando qué me entregaran, aquí funcionaré. Aquí estoy funcionando adecuadamente. Suprimir, está llena, está vacía y recupera. Ya nos quedó contemplado, salvo un pequeño pendiente, que quisieras crear un arreglo de objetos que tuviera un constructor. Eso ya lo veremos en otra implementación. Por lo pronto, te agradezco estar allí. Escribe en comentarios
cualquier pregunta o que todo estuvo bien entendido, dale like, comparte y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.